Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé bienvenido a tu canal Viviendo su Destino. Si todavía no me conoces, soy tu relator, el licenciado Mauricio Dávalos Alonso. Y directamente te invito a ver el contenido del presente video. Si el mismo es de tu agrado, te invito a que te suscribas al canal, habilites la campanita, me des un like, dejes tus comentarios y compartas el presente video con tus amistades y familiares. Si ya eres suscriptor del canal, te mando un abrazo fraterno. Si todavía no has habilitado la campanita, este es el momento para hacerlo. Me des un like, compartas el video y lo difundas. Como sabes, la temática del canal versa sobre lo que es la verdadera historia de México, tratando de que tengas un enfoque objetivo, así como también se analizarán la historia de otros países de la región latinoamericana. Bien, empezamos el video y este lleva por título Hernán Cortés, México, Templo Mayor, mayo de 1520, masacre, muerte de Moctezuma. Fue a mediados del mes de mayo, solo algunos días después de la partida de Hernán Cortés a Veracruz, cuando tuvo lugar la célebre masacre del Templo Mayor. Los mexicas habían hecho saber a Pedro Alvarado, en quien Hernán Cortés había delegado sus poderes, que deseaban celebrar la fiesta de Toscal, que correspondía a su calendario ceremonial a la fiesta del dios Tezcatlipoca. Este ritual consistía en sacrificar a una joven que representaba al dios después de una serie de procesiones y danzas. Pedro Alvarado no había mostrado ninguna objeción en que los mexicas realizaran ese rito. Cuando llegó el día, cerca de 600 personas, entre las cuales figuraban toda la nobleza mexicana, se reunieron en el patio del Gran Templo. Mientras los tambores destacan los pasos de la danza, Pedro Alvarado irrumpe con un puñado de españoles. En un instante se arrojan sobre los oficiantes y los pasan a cuchillo. Ese ataque inopinado que lesiona a hombres desarmados enardece a Tenochtitlán. La rebelión estalla brutalmente. Los mexicas se alzan contra los españoles, que no encuentran otra salida que parapetarse en el palacio de Axayacal, conservando su valioso rehén, el emperador Moctezuma. Esa masacre perpetrada por Pedro Alvarado mancha la memoria de la conquista. Por eso, el episodio ha sido interpretado de diversas maneras. Los partidarios de los indígenas vieron allí una prueba del carácter sanguinario de los conquistadores. Los defensores de la causa española buscaron circunstancias atenuantes. Por lo demás, como nos ha sido relatada la masacre de Toscal, es difícilmente comprensible. ¿Cuál suicida locura ha llevado a Pedro Alvarado a actuar de tal manera? ¿Qué se puede decir que no sea polémico? Si se quiere comprender la masacre del Templo Mayor, es necesario eliminar toda explicación. No es razonable, en cierto punto, directamente creer que Pedro Alvarado haya puesto en peligro la seguridad de los españoles por el simple placer de apropiarse de algunos ornamentos de oro que llevaban los danzantes y los sacerdotes. La hipótesis que la masacre haya sido desencadenada para impedir la realización del sacrificio humano programado tampoco es creíble. Hubiera sido más sensato, en todo caso, cerrar los ojos. En el fondo del problema es la presencia de ese pequeño grupo de españoles en Tenochtitlán, en ese mes de mayo de 1520. Que Hernán Cortés durante 7 meses haya sabido administrar esa cohabitación de alto riesgo es algo verídico. Hernán Cortés es hábil, inteligente, respetuoso y desarrolló con Moctezuma una relación de simpatía bastante sorprendente. En todo caso, lo bastante asombrosa para callar de ambos lados
a los partidarios de los enfrentamientos. Al irse Hernán Cortés, cambian las reglas del juego, y no se excluye que el grupo de presión que entre los mexicas apoyaba las soluciones extremas haya tratado de aprovechar la oportunidad. Para muchos mexicas, la presencia española era insoportable. Era una intrusión política, ideológica y religiosamente inaceptable. La actitud de Tlatoani era en sí misma muy controversial y muchos lo tachaban de debilidad. En ese contexto, donde los factores psicológicos pudieron jugar un papel importante, el aumento de la intolerancia con respecto a la presencia española pudo asustar a Pedro Alvarado y a la pequeña tropa que lo rodeaba. Aunque no se puede considerar la celebración de la fiesta de Toscal como una manifestación de hostilidad abierta hacia los españoles, es posible que Pedro Alvarado haya tenido miedo. Pudo leer una conspiración allí donde no la había formalmente, o quizás fue sensible a la atmósfera que debía ser oprimente. ¿Qué podían hacer unas decenas de espadas frente a cientos de miles de guerreros movilizados? Se puede pensar también que Pedro Alvarado quiso imitar a Hernán Cortés. Vio cómo se habían salvado en Cholula, atacando, primero tomando la iniciativa, usando el factor sorpresa. Pedro Alvarado, en su cabeza, quiso repetir la operación de Cholula. Pero Pedro Alvarado no es Hernán Cortés y se equivoca profundamente en su análisis y en la ejecución de su maniobra mortal. Esa masacre que se lee como un acto de crueldad pura y en la que los españoles no pueden dejar de aparecer como los agresores va a ser la gota de agua que derramará el vaso. Pedro Alvarado, el sanguinario, vuelve contra él la opinión que Hernán Cortés, el seductor, ha logrado suavizar. En el corazón de ese conflicto se encuentra la personalidad de Moctezuma. El último Tlatoani de los mexicas tuvo muchos detractores que denunciaron su complacencia, su blandura, su conducta vacilante y su falta de convicción. Se le ha representado a veces como una especie de colaborador de los invasores españoles. ¿Sería olvidar que era prisionero de Hernán Cortés prácticamente desde la llegada de los españoles a Tenochtitlán? En todo caso, sería injusto juzgar a Moctezuma a partir de criterios occidentales. Una vez más, el soberano en Mesoamérica no es un dictador, aunque el nombre indígena que lo designa Tlatoani significa en náhuatl aquel que tiene la palabra, el que sabe hablar. Moctezuma llegó al poder 10 años después de la llegada de los españoles al Caribe. Puede con razón actuar con cierto fatalismo. Sabe que la cohabitación, en este caso, a distancia, a seguir la cohabitación a secas, pero él no se trata de aceptar o no aceptar la presencia española. Su pretendida blandura es en realidad una forma de lucidez muy pragmática. Se podría comprender la actitud de Moctezuma atendiendo al proceso del fenómeno del mestizaje. ¿Se puede admitir que Hernán Cortés se haya sentido fascinado a ciertos aspectos de la cultura mexica? ¿Por qué negarle a Moctezuma el derecho a haber sentido cierta atracción por algunos de los aspectos de la cultura europea? La guerra puede contener la totalidad de las respuestas de las cuestiones extremadamente complejas que plantea el encuentro de dos culturas. Pedro Alvarado, al elegir la vía, elige la sangre, provoca un cortocircuito en todo el proceso desencadenado por Hernán Cortés en México. La masacre de Toscal es una barbarie deshonrosa, pero al mismo tiempo constituye un sabotaje a todas las perspectivas de coexistencia que tenían Hernán Cortés para el capitán general. Es un desastre.
Cuando Hernán Cortés regresa de Veracruz el 24 de junio con todos los hombres que convocó de emergencia, encuentra una situación desesperada. Aun cuando ninguna presencia humana le impide el camino al centro de Tenochtitlán, siente flotar en todas partes el espíritu de la insurrección. Hernán Cortés callará siempre su entrevista con Pedro Alvarado, pero parece que contuvo su ira a pesar de las explicaciones de Alvarado, quien este último tuvo dificultades para convencer a Hernán Cortés, colocando a los españoles en una situación imposible, y Hernán Cortés estalla por dentro. El capitán general tiene una preocupación mayor. Comprende que Moctezuma ha sido abandonado por los suyos. Su rehén está desacreditado. Sabe que no resistirá por mucho tiempo. El conquistador había hecho construir durante el invierno 4 bergantines que había anclado cerca del Templo Mayor, anticipándose a una posible huida por vía lacustre, pero los mexicas quemaron los bergantines y ya no hay salida posible por barco, y los españoles quedan atrapados. En esa pesada atmósfera viene la muerte de Moctezuma. El 25 de junio, Hernán Cortés intenta una última mediación. Ordena subir al soberano azteca al techo del palacio de Atzayacal, con la esperanza de hablar con la multitud y cesar el combate, pero la aparición del soberano es inoperante. Los guerreros lo insultan, lo ultrajan. Una primera piedra vuela, otras más. La multitud lapida al güey Tlatoani Moctezuma, acusándolo de haber traicionado y de haberse pasado al bando del enemigo. Cubriéndose con escudo y tratando de proteger a Moctezuma, los españoles se baten en retirada. Sintiéndose abandonado y condenado, Moctezuma se deja morir. Hasta el final rechaza el bautizo, pide a Hernán Cortés como última voluntad que vele por sus hijos Chimalpopoca y Tecuixpo. El güey Tlatoani expira el 28 de junio. Para los españoles solo queda un camino, la huida, si aún hay tiempo. Bien, en esta entrega podemos apreciar cómo el segundo al mando, Pedro Alvarado, no puede directamente contener los usos y costumbres de los mexicas en Tenochtitlán, y en una simple ceremonia directamente no carece de esa seducción que tiene el propio Hernán Cortés, de esa diplomacia para mantener a los miles de mexicas en paz, ya que directamente a través de esta festividad, como tiene cierto miedo Pedro Alvarado, lo cual lo hace directamente a que degolle a los oficiantes de esta misa, y que de esta ceremonia, mejor dicho, y que cause directamente una masacre. Esta masacre le traerá un cortocircuito, como bien lo menciona Christian Duverger en su obra directamente La vida de Hernán Cortés, de Editorial Taurus, quien agradecemos la colaboración, con lo que viene a ser directamente todo este trabajo de diplomacia y seducción que había hecho Hernán Cortés, y que durante 7 meses había mantenido en paz a esas miles de indígenas, incluyendo a esos propios guerreros mexicas. Cabe decir que esta masacre, junto con la de Cholula, han sido capítulos de muy distintas variantes de opiniones. Se han dado falsas explicaciones, como comenta Christian Duverger, porque por un lado, tanto desde el lado indígena, se ha considerado el carácter sanguinario de Pedro Alvarado, el de haber masacrado sin justa razón. Y por el otro lado, directamente se encuentran quienes defienden que Pedro Alvarado lo que trató de hacer fue parar la masacre de esa ceremonia, o el sacrificio humano de esa ceremonia, que consistía al dios Tezcatlipoca, y que consistía directamente en matar a una mujer. Estas explicaciones se tienen que alejar. La gran verdad es de que directamente sobre Pedro Alvarado lo que pudo influir fue el miedo ante la situación de que hubiera no solamente ese sacrificio, sino que también se sacrificara a Pedro Alvarado junto con la pequeña tropa de españoles con los cuales se encontraba dentro de Tenochtitlán.
Recordemos que muchos de los habitantes de Tenochtitlán, ya para ellos la presencia española era insoportable. Cuando llega Hernán Cortés después de Veracruz, después del desafío con Pánfilo Narváez, se encuentra una ciudad desolada, pero encuentra que los indígenas ya están levantados. Y directamente ve que su única arma, que es Moctezuma, ha sido abandonado. Trata de hacer un esfuerzo para volver a imponer ese diálogo y comunicación con los mexicas a través de Moctezuma. Pero Moctezuma es directamente abandonado por su pueblo y dilapidado de piedras cuando trata de hablar con ellos, y Moctezuma, al sentir ese abandono de su pueblo, se deja morir. No sin antes pedirle a Hernán Cortés que directamente ese hombre que viene de Extremadura, España, que se haga cargo de sus hijos Chimalpopoca y directamente también de lo que vendría a ser de su hija Tecuixpo. Bien, Moctezuma muere el 28 de junio y a los españoles no les queda otro camino que la huida, si aún hay tiempo, la cual tiene que programar Hernán Cortés. Bien, pues si fue de tu agrado el contenido de este video, te invito a que te suscribas al canal, habilites la campanita, dejes tus comentarios y compartas el presente video con tus amistades y familiares. Si ya eres suscriptor del canal y todavía no has habilitado la campanita, este es el momento de hacerlo, así como dejar tus comentarios. Soy tu relator, el licenciado Mauricio Dávalos Alonso, y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.